Es un gusto verlos, es un gusto estar con ustedes. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos del 19 al 30. Filipenses 2, del 19 al 30. Y le voy a pedir que me siga con la vista. Es lo que vamos a compartir el día de hoy, esa porción. Filipenses 2, del 19 al 30. Sígame con la vista. Y dice la palabra de Dios así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y administrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Incline su rostro y vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en esta hermosa tarde, porque podemos estar reunidos celebrando que venciste a la muerte, Señor Jesús, y ahora estás al lado del Padre intercediendo por nosotros. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestras vidas conforme a nuestra necesidad, y que tu Santo Espíritu, Señor, penetre lo profundo de nuestra mente y corazón y nos mueva, Señor, a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Como les decía hace rato, me da mucho gusto estar con ustedes. Hace 8 días iba a estar, pero surgió un imprevisto acá en la familia, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Yo sé que hace 8 días celebraron el Día del Padre, ¿sí? Bueno, pues lo que yo tenía preparado se los voy a compartir el día de hoy también. Y bueno, es un mensaje dirigido a los varones, pero en realidad es un mensaje de la palabra de Dios para todos, para todos. Y en este pasaje está el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses. ¿Sí saben desde dónde escribió la carta a los filipenses? ¿De dónde? De la cárcel. Hay 4 cartas que se conocen como las epístolas de la prisión, en las que Pablo escribe desde la cárcel. ¿Cuáles son? Filipenses, Colosenses. No, tampoco. Bueno, Timoteo ya es muy después. Bueno, ahí les va para que se lo aprendan. Siempre les pongo algunas ideas para aprender. Es Colosenses y todas las que empiezan con F. Ajá. Colosenses, ¿cuál otra? Filipenses, ¿cuál otra? Filemón, ¿cuál otra? Otra que empieza con F. Efesios, empieza con F, ¿no? Bueno, es Colosenses y las que empiezan con F, las epístolas de la prisión. El apóstol Pablo está allá en Roma padeciendo. Usted puede ver cómo llega a Roma. Su deseo era ir a Roma a predicar el Evangelio, y el Señor se lo concedió, no como él quería, pero los planes de Dios sobrepasan nuestros planes. Llega preso a Roma. ¿Qué relación tiene él con la iglesia de Filipos? Allá en el capítulo 16, en su segundo viaje misionero, Pablo llega a Filipos, que es la zona norte ahí de Grecia. Y bueno, antes empezó su recorrido, su segundo viaje misionero con Silas, y por ahí se unió Timoteo.
y también Lucas se unió en algún momento. ¿Y cómo sabemos eso? Si no dice ahí Lucas, de Timoteo sí, pero empieza ahí en el libro de los Hechos a escribir en el primer pronombre del plural. ¿Sí sabe cuál es? Nosotros. Ajá. Entonces Lucas empieza a decir, y fuimos y estuvimos, pero en otros lugares fueron, estuvieron. Entonces, cuando vean esa parte, significa que el autor estuvo allí. Entonces Lucas se unió por ahí. Antes de llegar a la zona de Filipos, Pablo tenía deseos de predicar toda esa zona de lo que hoy se conoce como Turquía, que era Asia Menor, donde estaban las iglesias. Bueno, después estuvieron las iglesias que se mencionan en el Apocalipsis, que hoy ¿saben dónde están esas iglesias? Ninguna existe de esas iglesias, solamente las ruinas están por ahí. Pero Pablo quiere predicar en toda esa zona. Pablo era muy estratégico en la predicación. Y por ejemplo, en la zona de Turquía está la región de Éfeso. Él tenía deseos de ir por ahí, la zona de Bitinia, la parte norte, toda la zona de Galacia, pero dice que el Espíritu no se lo permitió. Pero tiene una visión de un varón macedonio. Los macedonios son precisamente de la zona norte de Grecia, y Filipos, el nombre de Filipo es por el que fundó, que era el papá de Alejandro Magno. Se llamaba Felipe, de la zona de Macedonia, por eso le pusieron Filipos. Y llega ya a Filipos, y Pablo acostumbraba llegar a las sinagogas a predicar, pero allí no había sinagoga. Entonces llega a buscar donde hay grupos que se reúnen, y encuentra un grupo que se reúne a la orilla de un río, y entre ellos está una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. La púrpura era un tinte para la ropa, y principalmente para las ropas reales. Entonces era una mujer de buena posición económica, y se puede decir que es la primera convertida. Y luego dice que se bautizaron ella y los de su casa. No necesariamente eran sus familiares, sino probablemente eran los criados de su casa, y casi les obliga a Pablo y a Silas, y seguramente Timoteo estaba ahí, que se quedaran ahí en su casa, y se quedaron. Posteriormente hay una joven que tiene un espíritu de adivinación, que va detrás de ellos diciendo: estos son enviados del Altísimo, y varias veces está diciendo esto, y estaba diciendo la verdad, pero a Pablo no le checaba algo, y hasta que puede ser que lo cansó, y en el nombre de Jesucristo echó fuera los demonios, porque tenía espíritu de adivinación. Entonces las personas que la esclavizaban se enojaron mucho porque se les acabó el negocio. Seguramente esta chica también fue cristiana, no se habla mucho, pero seguramente esta chica también entregó su vida a Cristo. Pero los que la esclavizaban no estaban muy contentos, se les acabó el negocio, y entonces alborotaron ahí a la turba para que encarcelaran a Pablo y a Silas. Y usted conoce esa parte del encarcelamiento de Pablo y Silas. Los meten hasta lo profundo de las celdas, les ponen el cepo. ¿Sí saben qué cosa es el cepo? Más o menos, pero era una especie de madero donde podían meter la cabeza, las manos y los pies. Y entonces parece ser que les pusieron ahí nada más en los pies, pero lo pusieron al fondo porque pensaban que era muy peligroso, ¿no? Y Pablo y Silas están cantando ahí, viene un terremoto, se abren se rompen las cadenas, se abren las puertas de las celdas, y el carcelero, espantado, se quiere quitar la vida. Pablo le dice: tranquilo, aquí estamos todos. Y esto le impresionó tanto que le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y tal vez él se refería a ser salvo de que no lo fueran a ejecutar, tal vez, pero Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad, y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él y su casa se bautizaron. Por supuesto no los sacó de la cárcel. Las autoridades, pues como pensaban que iba a ser un alboroto, le dijeron: no, ya diles que se vayan. Y Pablo dice: no, nosotros somos ciudadanos romanos, que vengan ellos a sacarme, porque lo que habían hecho estaba mal lo que habían hecho. Y entonces, pues a lo mejor Pablo, como para
a ver, calarlos un poquito, como dice por ahí, ¿no? Pero no, se espantaron porque ellos podían perder hasta su posición por haber hecho eso sin un juicio ante ciudadanos romanos. Y ya después Pablo sale de ahí y se va hacia otra zona llamada Tesalónica. Pero quiero detenerme nada más ahí. Esto era nada más para que se dieran cuenta dónde empieza la relación de Pablo con Filipos. Ahí se inició la iglesia de Filipos. Después de eso ya se habla otra vez, el escritor habla otra vez en el tercer pronombre del singular. Fueron, hicieron, y parece ser entonces que Lucas se quedó allí en Filipos como pastoreando la iglesia, tal vez por unos 6 años. No sé, ahorita en poquito le he mostrado algo de historia y es emocionante la historia. Es emocionante la historia para que usted la conozca. A veces leemos y se nos hace muy aburrido. No relacione hechos con las cartas, etcétera, ¿no? Bueno, Filipos, o la iglesia de los filipenses, amaba mucho a Pablo. Y Pablo está preso en Roma cuando escribe la carta a los filipenses con necesidades, y los hermanos de Filipos quieren enviar una ofrenda hasta que por fin la envían. Y Pablo dice: yo sé que ustedes tenían ese deseo y sé que no habían tenido la oportunidad para enviarlo. Algunos piensan que estaba siendo un poquito irónico, pero no, tenía una relación muy cercana y sabía que los filipenses estaban bien preocupados por su necesidad y esperaban el momento oportuno para enviarlo. Y lo envían a través de un hombre llamado Epafrodito, ¿no? Si ahí alguno está pensando en un nombre para sus hijos, un nombre bíblico, ahí está ese bonito nombre de Epafrodito. Decía uno de mis maestros del seminario, es de esos nombres donde ya en el nombre llevan el apodo, ¿no? Pero híjole, de verdad, ahorita lo que vamos a ver, se va a dar usted cuenta que ¡wow! Este fue un gran hombre que Dios usó en su relación con Pablo. Bueno, este es un breviario cultural de la relación de Pablo con los filipenses y por qué era una iglesia muy querida por él, y ellos lo querían muchísimo. ¿Y qué es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy? Hay 2 personajes que aparecen en el pasaje que leí, que uno de ellos es Timoteo y el otro es Epafrodito. Y tal vez de Timoteo sí sabe usted más, porque incluso Pablo escribe unas cartas a Timoteo, pero de Epafrodito no sabemos mucho. Pero también fue un personaje, wow, ejemplar. Y estos 2 personajes se convierten como un modelo para los varones. Hoy estamos viviendo en una sociedad en crisis. Es una sociedad en crisis y debemos de regresar al plan original de Dios para la familia, incluso para el varón y para la mujer. Dios estableció un orden. Usted ve allí, y estaban viendo acá en la escuela dominical, la creación del hombre. Sí, ¿verdad, Eric? La creación del hombre. ¿Y a quién creó primero, al hombre o a la mujer? Al hombre. ¿Y por qué creó Dios primero al hombre y después a la mujer? No me vaya a salir con el chistecito aquel de que echando a perder se aprende. No, eso no es válido. ¿Por qué lo creó? Simple y sencillamente porque Él quiso. Si Él hubiera querido, crea primero a la mujer, pero simplemente porque Él quiso y para establecer un orden. No es que el varón sea superior a la mujer de ninguna manera. Incluso el apóstol Pablo dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. ¿En qué sentido? En que somos iguales delante de Dios, pero Dios estableció diferentes roles para cada uno de nosotros para que las cosas funcionen bien. Todo lo que Dios planifica lo hizo para que funcione bien. En la creación, Dios estableció al ser humano como la corona de la creación, lo estableció como aquel que iba, dice, sojuzgad. ¿Qué significa esto? Que íbamos a ser responsables, pero superiores a la creación, pero responsables acerca de ella. Hoy en día veo que los perros son más amados que algunos personajes y de verdad nos salimos del orden de Dios. Así también en la familia, cuando el varón no toma su lugar, y a veces la mujer por necesidad ha tenido que tomar ese varón de dirección en la casa y lo hace bien, pero ese no es el plan de Dios.
y podría funcionar mucho mejor cuando nos ajustamos al plan de Dios. Y hoy tenemos una crisis porque el varón no ha querido tomar su responsabilidad dentro de la familia, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. No ha querido. Y estamos en crisis, y voy a ser a lo mejor muy directo, pero estamos en crisis por culpa de nosotros los varones. El feminismo es responsabilidad de nosotros los varones. Estamos en crisis por eso. Y entonces tenemos que buscar en la Escritura cuál es el modelo de Dios para el varón. Y aquí tenemos dos personajes muy ejemplares que nos van a mostrar cuál es ese modelo que Dios diseñó para el varón: Timoteo y Epafrodito. Timoteo y Epafrodito son personajes muy importantes en el ministerio del apóstol Pablo. Incluso el apóstol Pablo se expresa de ellos de una manera muy hermosa. Dice en el verso 20, hablando de Timoteo, dice: no tengo a nadie más que como él se preocupe de sus necesidades. No hay nadie como Timoteo. Y en el verso 29, cuando habla de Epafrodito, dice: reciban en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él. Mire, la grandeza no está determinada por las riquezas que uno tiene. La grandeza del varón no está determinada por todo lo que él posee, por las riquezas, sino por la riqueza de sus valores. Y aquí el apóstol Pablo nos ayuda a comprender algunos valores que los varones necesitamos desarrollar. Y dije al principio, sí es para los varones, pero esto aplica para todo creyente. Aplica para todo creyente, pero principalmente para los varones, porque le decía, estamos viviendo una crisis social, cultural, por la responsabilidad de nosotros los varones, porque no hemos querido tomar esa responsabilidad que Dios puso en nuestras manos. Y no solamente responsabilidad, es un privilegio. Es un privilegio. Y si nosotros observamos el plan de Dios, vamos a funcionar de una manera hermosa. Incluso vamos a traer salud a esta cultura, a esta sociedad que se ha perdido. Y vamos a ver algunas características de la clase de hombres que Dios quiere que seamos y que Dios quiere usar. Y quiero rápidamente ver 5 características del varón que Dios usará. Si usted toma nota, anote por ahí. Y si no, le recomiendo que tome nota porque luego se nos olvida. Decía por ahí un hermano que si la mente te es infiel, hazte una de papel. Porque, ay, ¿qué dijo? Sonaba bien bonito y creo que me iba a servir. Y a lo mejor las esposas dirán: híjole, esto debería de escucharlo mi esposo. Pues anótelo y luego lo comparte con él, ¿no? Luego lo comparte con él. 5 características del varón que Dios va a usar. Número 1, anótelo por ahí. Dios va a usar a hombres compasivos. Y primero vamos a ver características de Timoteo, y en Timoteo podemos ver un ejemplo de compasión. Versos 20 y 21 dice: no tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. El apóstol Pablo dice que Timoteo es el único que sabe los cuidados que necesitan otras personas. No solamente se enfocaba en las necesidades de él mismo, sino en las de otras personas. ¿Eso qué indica? Que Timoteo era un hombre compasivo. Y Dios está buscando hombres, y como le decía también, esto es para todos. Agréguele ahí usted, hermana, Dios está buscando hombres y mujeres que coloquen a la gente antes que sus intereses. Hombres que reconozcan que las relaciones son más valiosas que las cosas. Usted recuerda en 1 Corintios 13 que dice: si no tengo amor, nada soy. Y en otra parte ahí mismo de 1 Corintios 13 dice: ahora pues permanecen estas 3 virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero el más excelente de ellos, ¿cuál es? El amor. Usted podría tener éxito en muchas cosas, en cualquier cosa, pero la Biblia dice que si usted no tiene amor en su vida, es un fracasado. Eso es lo que dice la Escritura. Incluso allí en 1 Corintios 13 está hablando a cristianos.
a cristianos, y había un problemilla ahí en la iglesia. Hay algunos que se creían superiores a otros, algunos se creían superiores porque hablaban más lenguas que otros. Y dice Pablo, yo puedo hablar lenguas angelicales. Ajá. Y está haciendo una exageración. No quiere decir que los que dicen que hablan en lenguas están hablando lenguaje de ángeles, no. ¿En qué idioma le hablaban los ángeles cuando hablaban con un individuo? Pues en el idioma del individuo. Pero Pablo está usando ahí una exageración para que se dieran cuenta lo que estaba sucediendo en la iglesia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Yo puedo hablar las más grandes profecías, pero si no tengo amor, nada me sirve. Puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, nada. Entonces Pablo dice, Timoteo es un personaje que necesitamos imitar, porque él es un hombre compasivo. Él se preocupa de verdad por las necesidades de otras gentes antes que las suyas. Y varones, a veces estamos nosotros los varones tan comprometidos con nuestro trabajo, con nuestros negocios, que nos olvidamos de nuestra familia. Tenemos tanto trabajo, o bueno, decimos que trabajamos para sacar adelante a la familia, pero la realidad es que estamos más comprometidos con el trabajo que con la familia. Y Pablo dice que debemos de preocuparnos por la gente antes que por nosotros mismos. Recuerda el segundo mandamiento que dijo Jesús: amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? La palabra prójimo significa próximo. ¿Quién es tu más próximo? ¿Quién es? ¿Quién? Tu esposa, tus hijos, tu familia. Pero a veces estamos tan ocupados que nos olvidamos. Y un ejemplo también en la Biblia que encontramos de varones de compasión, recuerda el buen samaritano. El buen samaritano encontró, primero pasó un levita, luego pasó un sacerdote, lo vieron y pasaron de largo. Y no juzguemos en demasía mal a estos dos personajes, porque a veces somos muy duros. Sí es cierto, no hicieron lo que deberían de hacer, ellos sabían lo que deberían de hacer, pero seguro tenían miedo, porque a veces esos eran trampas. Alguien se hacía el golpeado para asaltar a la gente. Pero incluso para ser personas de compasión se tiene que correr riesgos. El samaritano corrió el riesgo de que fuera una trampa y que lo fueran a asaltar a él, pero corrió riesgo. Fue, lo levantó, lo curó sus heridas y después lo lleva al hotel más cercano, saca su Mastercard y dice, cárguelo a mi cuenta, ¿no? Bueno, no fue así, ¿no? Eso sería en nuestra época, ¿no? Pero lo llevó a un mesón y dejó un dinero, aquí te dejo, y cuando yo regrese, si algo falta, yo te lo voy a pagar. Compasión por un extraño total. ¿No demandará más Dios por nuestra propia familia? Dios está buscando hombres que coloquen a la gente antes que sus intereses, hombres de compasión. Número 2, Dios va a usar a hombres también consistentes, varones que pongan el carácter antes que la conformidad, hombres que no tengan miedo a ser diferentes en la cultura que les rodea. A veces el ser diferente nos lleva a correr el riesgo de quedarnos solos. Cuando a veces una persona entrega su vida a Cristo, a veces hasta la familia lo hace a un lado. Pero ese es el riesgo. Dios va a usar hombres consistentes que pongan el carácter antes que la conformidad, que pongan sus valores antes que el acomodarse a los medios. Hombres que no tengan miedo a ser diferentes en la cultura que les rodea. Verso 22. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Pero quiero que subraye ahí en su Biblia estas dos palabras. Ustedes conocen. Bueno, no sé cómo dicen Reina Valera, esto lo tengo en NBI. Dice, pero ya conocéis los méritos de él. Verso 22.
pero ya conocéis los ver, ya lo conocen. Ustedes conocen muy bien a Timoteo. Esa frase, ya le conocéis o ustedes conocen, habla de que el carácter de Timoteo había sido probado y él era un hombre de integridad. ¿Alguien sabe el significado del nombre de Timoteo? Teos al final. Teos es al final Dios, pero la parte anterior, bueno, todo significa el que honra a Dios, así significa el nombre Timoteo, el que honra a Dios, y le hizo honor a su nombre. Timoteo no se conformó a su sociedad, no se conformó a vivir bajo la presión que vivían en la sociedad. Y quiero decirle lo siguiente, que tal vez usted lo conoce muy bien, la vida es difícil. Y su carácter va a ser probado en cada circunstancia. Y le pregunto, ¿qué está usted dispuesto a soportar en la vida? Necesitamos varones de convicción, que no sean comprados por nada, que no se dobleguen ante nada, que estén comprometidos con sus valores, que sean consecuentes con sus creencias, con sus convicciones. Porque hoy en día hay varones medio comprometidos con todo y realmente comprometidos con nada. Esa es la gran realidad. Espero no pisar callos por aquí, pero a veces me llama la atención, por ejemplo, gente que trabaja en la construcción, que usted lo contrata para hacer un trabajito. No, pues necesito un adelanto, le da el adelanto, va un día y después se desaparece una semana, 15 días. Ya cuando se acaba otra vez la lana, ahora sí ya regresan a chambear. O sea, medio comprometidos. Nosotros los creyentes debemos de ser los que mejor testimonio debemos de dar. Por ejemplo, si usted trabaja en la construcción, usted debe de dar un tremendo ejemplo. Uno, de hacer las cosas bien, y dos, cumplir. Y donde quiera que usted trabaje. Donde quiera que usted trabaje, el cristiano se debería de caracterizar por ser el mejor trabajador, por ser el que mejor hace su trabajo. Desgraciadamente, le digo, hoy hay hombres medio comprometidos, que realmente están comprometidos con nada. Proverbios 10:9 dice, quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Un punto fundamental de la hombría no es que usted grite. Un punto fundamental de la hombría, no sé si se acuerda aquella canción vieja de Pedro Infante, yo le pego a mi mujer, no sé, ¿alguien la recuerda? ¿No? Así decía, yo le pego a mi mujer, soy muy hombre. Yo la dejo sin comer, soy muy hombre. Ahí se la dejo de tarea que la busque en YouTube. ¿Me está diciendo que ya soy demasiado viejo o qué? No, es que yo veía las películas de Pedro Infante y bueno, todavía cuando salen, ¿no? Pero una característica principal de la hombría es la integridad. La integridad. A veces pensamos, nos gusta ser agradables ante las personas, dar una buena impresión ante los demás, pero el carácter no se construye sobre la imagen. La integridad no se construye sobre la imagen, se construye sobre el carácter, sobre sus valores. Ahí es donde se construye la integridad. La imagen pública, eso pasa, se va. Hay alguien que dijo alguna vez que carácter, bueno, primero dijo que reputación es lo que la gente ve de mí. Carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve. Pero a veces pensamos eso, pero realmente Dios le ve. Dios nos ve. Proverbios 27 dice, justo es quien lleva una vida sin tacha. Y vea la última parte, es hermosa. Dichosos, felices, bienaventurados, dice en la Reina Valera, los hijos que sigan su ejemplo. Los hijos que sigan su ejemplo. ¿Sabe cómo van a ser felices sus hijos? No que les deje mucha herencia, sino que les deje un buen ejemplo que ellos sigan. Es lo que dice la Escritura. Dichosos los hijos que sigan su ejemplo. Los varones que son inconsecuentes, es decir, que no concuerda su palabra con sus hechos, producen hijos inseguros.
Los hijos no saben a dónde viene ni a dónde va papá. Un marido no comprometido, no consistente, produce un matrimonio inestable. Dios está buscando personas consistentes que pongan el carácter antes que la conformidad. Número 3, Dios va a usar hombres cooperativos, hombres que cooperen. Dios busca hombres que pongan la cooperación antes que la competencia. Déjeme preguntarle algo. ¿Quién tiene más de un hijo aquí? Levante su mano. Más de un hijo. Ok. Ahí, por ahí en la etapa de la adolescencia, bueno, un poquito antes, la preadolescencia, empiezan ya a entrar en crisis. ¿Alguno tiene hijos en esa etapa? ¿Sí? Ok. ¿Qué les gustaría? ¿Que entre sus hijos cooperaran o que compitieran? Entre ellos, ¿que cooperaran o que compitieran? ¿Que cooperaran? Pero el problema es que nosotros los mandamos a veces a la competencia. ¿Cómo hacemos eso? Es que mira a tu hermano, él sí hizo buen trabajo, él sí es obediente. Y ya los lanzamos a competir. Y muchas ocasiones, esas pequeñas frases, ideas que dejamos en ellos, crecen juntamente con ellos. Yo conozco gente que ya arriba de 50 años y todavía tienen problemas con sus hermanos porque era el consentido de mamá. Entonces, Dios está buscando hombres que cooperen en lugar de que compitan, que cooperen. Pablo reconoció que hasta él mismo iba a lograr más si trabajaba junto con otros. Vea lo que dice el verso 25. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, pero vea cómo lo describe: mi hermano, colaborador y compañero de lucha. En Reina Valera dice compañero de milicia. Mi hermano, mi colaborador y mi compañero de lucha. Hay 3 cosas que Pablo destaca ahí de Epafrodito que son características acerca de la vida cristiana. Mi hermano, somos familia. En la vida cristiana somos familia y nos relacionamos. Pablo utiliza aproximadamente unas 133 veces la palabra hermano allí en el Nuevo Testamento para describir la relación entre los cristianos. Luego, ¿cómo lo llama? Mi colaborador. Somos colaboradores. Tenemos la misma tarea, tenemos la misma asignación, tenemos la gran comisión. Nosotros debemos servir juntos y trabajar juntos, no independientemente. E incluso con otras iglesias, no solamente aquí, sino con otras iglesias. Ay, es que esos hermanitos no me gusta, cómo son, lo que hacen. Y bueno, la realidad sí se ponen a veces muy locos en algunos lugares, pero si ellos han entregado su vida a Cristo, ¿qué son? Hermanos. Hermanos. Ajá. Pablo decía, necesitamos cooperar y necesitamos esa clase de varones que cooperen, no que compitan. Y la tercera característica dice, somos compañeros de milicia, compañeros de lucha. Estamos en una lucha. Cuando usted entregó su vida a Cristo, se hizo amigo de Jesucristo, pero se convirtió en enemigo del diablo. Nosotros debemos defendernos, protegernos y apoyarnos el uno al otro. ¿Por qué? Porque la vida es una batalla. Y eso es lo que necesitamos, hombres que cooperen, no que nada más se queden viendo, que cooperen. La Biblia habla de dones espirituales. Hay un don espiritual llamado el don de servicio. ¿Cómo se define el don de servicio? Es una habilidad espiritual, sobrenatural, que Dios da a algunos en el cuerpo de Cristo para que puedan detectar algunas necesidades que no han sido suplidas acerca de la obra. Y usted va a ver fácilmente quiénes tienen ese don. ¿De qué manera? Hay ciertas necesidades y hay personas que usted no tiene que decirle nada y ya están haciendo algo. Ah,
pero hay un principio. Yo enseño esto en el seminario y hay un principio que les enseño a los alumnos. La carencia de cierto don no me exime de la responsabilidad de cumplir un mandato relacionado con ese don. ¿Dios llama a todos a servir? Sí, a algunos les dio el don de servicio, pero a todos nos llama a servir. ¿Qué implica eso? Que todos, Dios quiere que sirvamos. Algunos son más sensibles porque Dios les dio ese don. No sé si hace muchos años hice un ejercicio allá en la iglesia, a lo mejor Moni se acuerda y a mi hermana Estelita también. Les pasé un papelito a toda la congregación y les dije, anoten ahí 3 necesidades que ustedes observen que hay aquí en la iglesia. Y no, hombre, algunos hasta 10 pusieron, ¿no? Hay un vidrio roto, a veces vieso sucio, esto así. Y les dije, ¿ya la tienen listo? Sí. Ahora, volteen el papelito y atrás pongan, ¿qué van a hacer? Sí, necesitamos cooperar. Si es cierto, cada uno cumple una función, pero cuando yo tenía 15 años me fracturé aquí la muñeca, hasta un hueso me salió por acá. Estuve 3 meses así. 3 meses así. Y aprendí a hacer muchas cosas. Lo bueno que fue la mano izquierda, yo soy diestro, pero aprendí a hacer muchas cosas que se necesitan las 2 manos, la aprendí con esto. En el cuerpo de Cristo necesitamos eso también. Nuevamente repasamos. ¿Cómo le llamó Pablo a Epafrodito? Mi hermano, mi colaborador y mi compañero de lucha o de milicia, como dice Reina Valera. Yo le hago una pregunta. ¿Otros cristianos se pueden referir a usted de esa manera? Mi hermano Gerardo, mi colaborador, mi compañero de lucha. Tenemos que hacer algo. Esa es la clase de varones que Dios va a usar. Y como le dije, no solamente varones, de cada cristiano que Dios va a usar. Y hay un tremendo poder en la unidad. En el libro de los Jueces, capítulo 20, 11, usted recuerda que tenían problema tras problema el pueblo de Israel porque se levantaba un juez, estaba bien la cosa, otra vez se descarriaban, les iba mal y clamaban a Dios, Dios les escuchaba, levantaba otro juez, etc. Pero hay un momento muy especial ahí en Jueces 20:11. Dice, así que todos los israelitas, como un solo hombre, unieron sus esfuerzos para atacar la ciudad. O sea, hay un momento en que cuando todos unimos nuestros esfuerzos, vamos a hacer una tremenda diferencia. Nos quejamos de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, en el mundo. Pero nosotros podemos hacer una diferencia. ¿Usted recuerda cuando el Señor le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno es Elías, otro ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién habló? Pedro. ¿Y qué dijo? ¿Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Y qué le respondió Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, ningún humano, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre la afirmación que has hecho, voy a edificar mi iglesia. Pero le dijo algo al final, y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Y mire, a mí me gusta mucho imaginar la Biblia. Me gusta hacerme imágenes mentales. Esa parte, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo escucho muchos hermanos a veces decir, no, es que el diablo nos está atacando duramente, el diablo. Y la Biblia dice que nosotros somos los que tenemos que atacar. Dice ahí, las puertas del Hades. ¿Qué cosa es el Hades? Era el lugar de los muertos, pero es considerado también como ¿qué? Como el infierno. Y está diciendo el Señor Jesucristo, las puertas del infierno no prevalecerán al ataque de la iglesia. Es la iglesia la que está derribando las puertas del infierno para rescatar a la gente. Somos nosotros los que estamos atacando
el principado, porque ni siquiera es reino, el principado de Satanás. Somos nosotros. Y dice Jesús, esas puertas no van a prevalecer. Es decir, no se van a mantener de pie. Y quiero decirle lo siguiente. La iglesia, tenemos responsabilidad de derribar las puertas del infierno para rescatar gente que está rumbo a esos lugares. Mire, quiero que rápidamente voltee a su alrededor y observe las sillas vacías que están. ¿Ya? Esas sillas vacías son oportunidades que se están dejando ir de gente que necesita ser rescatada del infierno. Esas sillas vacías representan gente que está yendo al infierno, cuando nosotros deberíamos de estar derribando las puertas para rescatarlos del infierno. Quiero hacerle un reto, que dentro de 8 días usted no venga solo y que no se encuentre ninguna silla vacía. Incluso si hay necesidad de que algunos se queden parados, mejor. Así vamos a servir a los visitantes. Dios está buscando hombres y mujeres que cooperen antes de que compitan. Número 4. Dios va a usar a hombres, y agréguele ahí, y mujeres comprometidos. Dios está buscando hombres que pongan la causa de Cristo antes que la comodidad. Pablo le dice dice de Epafrodito en los versos 25 al 27, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Luego dice que estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él. Como le dije hace rato, Pablo estaba en la cárcel allí en Roma, y la ciudad de Filipos, desde donde enviaron la ayuda, la enviaron con Epafrodito. La ciudad de Filipos hacia Roma son casi 1,300 kilómetros. Y no había aviones en ese tiempo. No había autobuses siquiera. Para llegar ahí, para recorrer 1,300 kilómetros, a lo mejor en caballo, caminando, se ocupaban cerca de 6 semanas de viaje. 6 semanas de viaje. Y Epafrodito se ofreció: yo llevo la ayuda para Pablo. Y estando ya allí en Roma, Epafrodito pescó una enfermedad, quién sabe cuál haya sido, a lo mejor una infección, pero era mortal. Pero Epafrodito cumplió a pesar de su dolor. El día de antier, que empezó a correr el rumor de que el partido iba a ser a las 12 del día, no sé qué pensaron, empezaron a correr los memes ahí en el internet, y había un meme que decía, que según estaba hablando con el pastor: pastor, quiero avisarle que me voy a enfermar muy fuerte el día domingo, ¿no? El día domingo. Epafrodito no hubiera hecho eso. Estuvo él de verdad al borde de la muerte y sin embargo cumplió con el encargo. Otro meme que hubo, era un changuito que estaba ahí: pastor, voy a estar bien enfermo el próximo domingo, creo que no voy a poder ir a la iglesia. Y del otro lado se escucha: pero si tú eres el pastor. Epafrodito cumplió a pesar de que estuvo al borde de la muerte. Yo he conocido de verdad muchos varones que tienen grandes iniciativas. Decía uno de mis pastores, hace muchos años estuve en una iglesia ya por Naucalpan, ya murió mi pastor ahí, y él decía: hay gente que tiene grandes iniciativas, pero pocas acabativas, así decía, porque no terminan lo que empiezan. Hay gente que deja el ministerio ahí a medias, porque pues llegó a fatigarse, llegó a ser costoso, difícil, requiere mucho esfuerzo. El ministerio siempre cuesta.
No es nada fácil. Y Dios está buscando hombres que estén dispuestos a pagar el precio. Hay un precio que pagar. Pero quiero decirle, le va a salir más caro no pagar el precio de responder al llamado de Jesús. Es mucho más caro. El Señor Jesús decía: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras de él hacen. Y es muy radical el Señor Jesús. O eres de los míos o eres del diablo. Y hay gente que de repente dice: no, pues a mí me va mejor sin ser cristiano. ¿Quién es su padre? Eso dice la Biblia. Y el diablo se las cobra muy caro, mucho, muy caro. No tienen idea de la crisis primeramente espiritual que viven las personas que están ahí en sintonía con el enemigo. Necesitamos de verdad varones que se comprometan y que cumplan con su responsabilidad, con el llamado que Dios les ha dado. Dios está buscando hombres, le decía, dispuestos a pagar el precio. Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, ¿qué pasa? Está muerta. Y Dios está buscando gente de acción. La fe sin obras es muerta. Alguna vez prediqué una serie de sermones sobre Santiago ahí en la iglesia, y había una frase que utilicé casi en todos los sermones, porque más o menos así se maneja Santiago. Dice: la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. Y yo les decía, es como si Santiago nos dijera: ¿tienes fe? Demuéstramelo. ¿Eres creyente? Demuéstralo. ¿Estás comprometido? Demuéstramelo. De verdad, si usted cree, debe de permitir que los demás lo vean. La queja número 1 de las esposas es que los esposos no son tan comprometidos y somos indiferentes. Sí, somos agresivos en el trabajo, queremos grandes logros, pero en la casa a veces somos indiferentes. No tomamos nuestra responsabilidad y dejamos todo en las manos de la esposa. Que ella eduque a los hijos, que ella los lleve a la iglesia, que ella pues tome las decisiones. Son pasivos hasta en la vida espiritual. Y Dios usa hombres de acción, que tengan iniciativa, pero que terminen. Mire, los avivamientos espirituales ocurren cuando los hombres en una iglesia están participando, no solamente están viendo. Y número 5, Dios va a usar a hombres de valor, valientes. Dios busca a hombres que pongan el servicio antes que su seguridad. Los sistemas de valores de hoy en día dicen que usted tiene que hacer todo lo posible para trabajar duro, lograr ahorros y después de un tiempo jubilarse. Eso es lo que nos enseña la cultura. Jubilarte, lograr cierta seguridad. Y el objetivo número 1 de mucha gente es la seguridad. Ser económicamente independiente, y a veces esa seguridad se convierte en el objetivo número 1 de la vida de muchas personas, antes que el servicio. Y Dios está buscando hombres valientes que quieran arriesgar para el reino de Dios, quienes quieran servir a Dios con una entrega total. Vea lo que dice el verso 29 y 30. Hablando de Epafrodito: recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando su vida. Subraye eso: arriesgando su vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Arriesgando su vida. Casi muere por la obra de Cristo, para dar la ayuda que los filipenses no podían enviar al apóstol Pablo. Necesitamos de verdad arriesgar. Dice por ahí un dicho: el que no arriesga, no gana. Usted no va a poder contemplar grandes cosas si no arriesga. Como iglesia necesitamos arriesgar.
Necesitamos establecer propósitos, desafíos. En muchos lugares el cristianismo ha perdido su poder. Hay iglesias que tienen muchas reuniones, pero no hay nada que desafíe a la gente a hacer todo lo que Dios desea que sean. Y yo tengo un temor en que Vida Nueva, allá Coyoacán, Nesa, Vida Nueva, Iztapalapa, nos convirtamos en una iglesia de que, como dicen los chavos, está chido, ¿no? No, tenemos que ser movidos, tenemos que ser retados, tenemos que hacer una diferencia en el mundo. Si queremos que haya más liderazgo de impacto en el mundo, necesitamos ser varones y mujeres comprometidos con el Señor. Romanos 12, 1 y 2, ¿lo sabe de memoria? Bueno, se lo voy a leer en la NBI y usted seguro lo sabe en la Reina Valera, o repitamos en la Reina Valera. Por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero quiero detenerme en la primera parte, donde dice, teniendo en cuenta las misericordias de Dios, yo les animo, dice Pablo, a que se presente cada uno, ¿de qué manera? Como un ¿qué? Sacrificio vivo. Y aquí es donde hay una gran diferencia. Los sacrificios de aquel tiempo eran muertos. Los degollaban o lo que hacían. El problema con los sacrificios vivos es que se presentan en el altar y el día lunes pueden huir del altar. El día domingo tal vez cantamos santo, santo, santo. Y el día lunes hasta a veces hacen burla de nosotros, de que es santo, 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 y luego en la casa diablo, 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 ¿no? Ese es el peligro con los sacrificios vivos. Pablo dice, no se conformen a este mundo, no tomen la forma. Y realmente una mejor traducción sería, no permitan que este mundo les dé forma. En el lenguaje se conoce esto como un verbo pasivo. Un verbo pasivo es que alguien más hace una acción sobre ti. La primera parte también la otra parte donde dice sean transformados mediante la renovación de vuestra mente, también es un verbo pasivo, es decir, permitan ser transformados. ¿Quién hace esa transformación? Jesucristo. No permitan que el mundo los meta en su molde. No permitan. Pablo está diciendo, hey, no acepten los estándares del mundo. Ofrézcanse como un sacrificio voluntario. Yo le pregunto, ¿qué está sacrificando? ¿Podría usted haber sacrificado el fútbol si el partido hubiera sido a las 12 del día? ¿Podría haberlo sacrificado? Bueno, hay nada más para que lo reflexione. ¿Qué está sacrificando? Porque Pablo dice, ofrézcanse, ofrézcanse. Hay un canto que luego también en las iglesias cantamos, el de Marcos Witt, ¿no? Enciende una luz, ¿no? Enciende una luz, déjala brillar, y el día lunes somos oscuridad, candil de la calle y oscuridad de todos lados, ¿no? Pablo dice, ofrézcanse. ¿Qué está usted sacrificando por la causa de Cristo? Epafrodito estuvo a punto de sacrificar su propia vida. A veces yo veo a los varones insatisfechos, aburridos. A veces ya ni su trabajo les gusta. Ay, como que solo están sobreviviendo. Ay. El día viernes o sábado, ay, gracias a Dios es viernes o sábado, y el domingo en la noche, ay, mañana es lunes. La vida de muchos se ha convertido en algo muy aburrido. Viven insatisfechos. ¿Y sabe por qué? Porque han
perdido ese espíritu de aventura, de hacer cosas que les muevan. No arriesgan, ya no tienen desafíos, ya no hay objetivos más grandes que ellos. Y el Señor Jesús decía en Marcos 8:35, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué? La salvará. Si usted quiere vivir una vida intensa, de verdad, dice el Señor Jesús, entrega tu vida por mí y por causa del Evangelio. Ahora que salgas o ahora mismo, toma la decisión de vivir para Jesucristo. Quiero terminar con una ilustración. Hace muchos años se cuenta que en una granja el granjero enfermó y se veía muy decaído. Como era muy bueno con sus animalitos, los animalitos lo querían mucho. Y el puerquito y la gallina lo vieron decaído y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo especial para nuestro granjero? Y el cerdo le pregunta a la gallina, ¿y qué se te ocurre? Pues vamos a darle de comer. Y dice el cerdo, ¿y qué le damos de comer? Dice, pues vamos a darle huevito con jamón. Y el cerdo voltea, ay, mira qué chistosa, ¿no? Tú nada más pones los huevitos y yo tengo que sacrificarme, ¿no? Sí, para hacer jamón tenían que sacrificar al puerquito, ¿no? Para ti, le dice el puerquito, es un donativo. Para mí es un compromiso total. ¿Y sabe qué? Eso es lo que está buscando Jesucristo. Un compromiso total. Donde lo entregues todo. Segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios está buscando gente porque Él quiere usarla. Hablamos de dos personajes, Timoteo y Epafrodito. Timoteo, no hay nadie como él que se preocupe de verdad por ustedes. Epafrodito, no hombre, él arriesgó su vida para cumplir lo que ustedes no podían hacer por mí, traer el recurso. ¿Hace cuánto sucedió esto? Más o menos. ¿Hace cuánto? 2000 años. Ajá. Hace 2000 años y hoy todavía nos acordamos de ellos. Y Timoteo y Epafrodito eran hombres comunes y corrientes como nosotros. Yo cuando observo mi vida, mi trabajo, como un verdadero hombre, yo me cuestiono, ¿cuánto tiempo voy a ser recordado? ¿50 años? ¿100 años? 1000 años? Bueno, a lo mejor mañana ya ni se acuerden de mí. Porque la pregunta es la siguiente: ¿hará mi vida alguna diferencia? ¿Hará mi vida alguna diferencia? En una ocasión, uno de mis pastores hizo un escrito acerca del liderazgo. Y él decía, hay hombres que pasan por la vida dejando una influencia santa en la vida de otros. Y dice, y hay otros que solamente pasan por la vida. ¿Qué clase de varón vas a ser tú? ¿Vas a hacer una diferencia en los demás? Tienes que comprometerte. Tienes que arriesgar. Incluso a veces la propia reputación. Ayer le platicaba a mi esposa que fui a la graduación del seminario y conocí al papá de una de mis alumnas, que no lo conocía, él no me conocía, pero dice que sí me conocía. Y le digo, ¿cómo? Dice, sí, desde hace mucho yo sabía de ti, no te conocía físicamente, sabía de ti, pero mal. Y no me lo dijo con estas palabras que les voy a decir, pero casi, dice, te odiaba.
Y a ver, platícame. Dice, hace muchos años allá en Puebla estaba el Ministerio Estudiantil y la directora del Ministerio Estudiantil siempre te ponía de ejemplo. Es que el hermano Ricardo Pichardo, y es que Ricardo Pichardo, y nosotros no dábamos tu talla, y entonces sin conocerte te odiábamos. Y yo dentro de mí decía, yo ni sabía eso, no, pero ahora me lo decía porque dice, y ahora mi hija entra al seminario y habla maravillas de su maestro Pichardo, ¿no? Dice, pero ahora me tocó dar unas palabras a los estudiantes, dice, y ahora que te escuchaba, el desafío a servir, dice, pues me di cuenta que no lo hicieron bien con nosotros, pero lo que estaban retándonos era hacer las cosas bien, de excelencia, para dar lo mejor para el Señor, para dar lo mejor. Den lo mejor, aunque se arriesguen a que muchos los critiquen. Y lo mejor que usted puede dar es su propia vida. El que entregue su vida por causa de mí y del Evangelio, dice Jesús, la salvará. Pero el que no, la perderá. Dentro de 10, 20, 50, 100, 1000 años, ¿cómo le van a recordar? O la pregunta sería, ¿me van a recordar? Quiero invitarle a que incline su rostro y vamos a ponernos en las manos de Dios. Señor, tú conoces la condición que estamos viviendo como sociedad y que hay una necesidad enorme de varones que nos comprometamos a hacer una diferencia. Pero el compromiso con los demás va a iniciar haciendo un compromiso serio contigo, Señor. Quiero ponerte a mis amados hermanos aquí de Vida Nueva Neza a que el día de hoy tomen una determinación. Vamos a ir por el mundo pasando desapercibidos o vamos a ir por el mundo haciendo una diferencia en la vida de otros y en nuestro entorno. Te ruego que bendigas a mis hermanos y que les permitas tomar una decisión. Si tú quieres decirle al Señor, sí, aquí está mi vida, úsala. Quiero pedirte que te pongas en pie y vamos a orar en señal de compromiso con nuestro Señor. Y también, hermana, si quieres decirle al Señor, aquí estoy, si quieres úsame, Señor. Y ¿sabe qué? Dios se lo toma en serio. Señor, aquí estamos un puñado de hijos tuyos que te decimos el día de hoy, úsanos. Pule cualquier área de nuestra vida que necesite ser pulida en este momento específico de nuestra vida para ser varones y mujeres como Timoteo y como Epafrodito. Que alguna vez se escuche de nosotros, no hay nadie como él que se preocupe por ustedes, no hay nadie como ella que se preocupe por ustedes. Que se diga como de Epafrodito, estuvieron a punto de perder su vida, pero cumplieron con tu encargo, Señor. Padre, úsalos y úsanos. Que en la próxima reunión, Señor, no vengamos solos, que traigamos a alguien más, que estos lugares estén ocupados
porque son oportunidades para que algunos otros puedan encontrar la vida eterna. Bendice a mi hermano Román, pastor de la iglesia, a su familia, a cada persona en el liderazgo. No permitas que se den por vencidos. Que tu Santo Espíritu les anime. Y así como dijo el apóstol Pablo, que se den cuenta que ningún trabajo en el Señor es en vano. Fortalécelo, Señor. Y permite que cada hermano de la iglesia se una a cumplir con su propósito dentro de Vida Nueva Neza. Y que hagamos una diferencia en nuestros alrededores. Te lo rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.